Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Pensé que estaba solo. Dios le bendiga. Bueno, les invito a buscar Mateo de una vez. Mateo capítulo 14, así como leyó nuestro hermano Orlando. Vamos a comenzar de una vez allí. Mateo capítulo 14, versículo 22. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con sus vistas, ¿ya? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Si no se escucha, por favor, me levantan la mano y me hacen así, por si acá no se escucha, ¿ok? Hay que darle un golpecito para que se active. Ok. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. No había otras personas que vieran los milagros de Jesús más de cerca que los discípulos. Gracias, pastor. No había otra persona que vieran los milagros que el Señor hacía que los discípulos. Nosotros podemos verlo a través de su palabra, pero en ese momento ellos andaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero los que estaban allí viendo los milagros que hacía el Señor eran sus discípulos. ¿Cuántos milagros has visto tú que ha hecho el Señor? ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en tu vida? ¿O cuántos milagros has visto que no creías que iban a pasar y el Señor pudo hacer? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso. Gracias, Dios, porque usted me guía. Con cuánto amor me guía, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor, usted nos guía. Gracias, Dios, por que usted nos trajo acá esta noche para escuchar tu palabra. Le pido, Padre, que usted sea el que dé el mensaje. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Dios. Yo solamente soy barro en tus manos. Usted es el alfarero, Dios. Usted es el que moldea mi vida. Y le pido, Señor, que este mensaje que yo preparé sea usted dándolo, Señor, que llegue a los corazones de mis hermanos, igual a mi corazón, Señor. Yo sé que tengo debilidades a medida que iba estudiando, Señor, pero gracias por este momento. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Acá podemos ver que las personas que entraron al arca, ¿quiénes eran? ¿Quiénes? Los discípulos. Muy bien. Las personas que entraron al arca eran los discípulos. ¿Quién se quedó? Jesús. Jesús dijo: vayan ustedes y yo me voy a quedar a despedir a la gente. Después que Jesús
despidió a las personas. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Se fue? No, fue a orar. Fue a orar. Entonces, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? 12 discípulos, ¿verdad? Era Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, Bartolomé, Judas y Simón. ¿Y quiénes eran los pescadores? ¿Cuántos pescadores eran? ¿Cuántos? 4 pescadores. ¿Quiénes eran los pescadores? Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Felipe. Eran 5. Eran 5 pescadores. ¿Cuántos de ustedes han ido a un muelle? ¿O cuántos de ustedes han ido a ver dónde traen el pescado fresco? O recién pescado. 1, 2. Si ustedes han visto el físico de los pescadores, no son personas flacas, no son personas así o personas gordas, son personas que con un físico, ustedes los ven y ustedes dicen, wow, esta persona es pescador. Son personas musculosas, atletas, son personas fuertes, porque para poder estar dentro del mar pescando hay que ser muy fuerte, hay que tener muchas habilidades que muchos de nosotros, me incluyo, no tenemos. Para poder jalar la red, en ese tiempo no había tanta tecnología como hay ahora, no habían motores, no habían maquinaria para poder jalar la red, y ellos tenían que lanzar la red y jalarla. Los peces pesan, y aparte cuando el pez está en el agua, él es su hábitat y su fuerza es nadar, y para poder jalar la red hay que ser fuerte. Entonces vemos que estos 5 discípulos eran pescadores. Ellos conocían el mar, ellos conocían cómo desenvolverse en las aguas. ¿Cómo desenvolverse en las aguas? ¿Cuántos de ustedes han estado en mar adentro? 1, 2, 3. Muy bien. 4. Estar en mar adentro es algo espectacular, hermanos. Es algo hermoso. De día. De día. ¿Por qué de día? Porque de día usted no ve tierra. Lo único que ve es agua alrededor. Y eso es espectacular. Entonces, pero, ¿qué nos dice acá? Que estaban en la 4ª vigilia. ¿Cuál era la 4ª vigilia? Bueno, la primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la 4ª vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, acá podemos ver que nos dice en el versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la 4ª vigilia. Eso quiere decir que el Señor vino entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. A esa hora, en el medio del mar, hace frío, hermanos, que ustedes no tienen una idea. Es un frío horrible. Y ellos, aparte que estaba la tormenta, o estaba fuerte el mar, estaban a las 4 de la mañana luchando contra el mar, y ven al Señor que viene, y lo primero que dicen es un fantasma. Un fantasma. Para continuar, el título de esta enseñanza es hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Primer punto, el fantasma. Vamos a Mateo 14:26, por favor, acompáñenme. Mateo 14:26 nos dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Un fantasma! Se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Tenerlo tan cerca y sin embargo asustarse, gritar de miedo. Y claro, el miedo, cuando se apodera de nuestra fantasía y de nuestro corazón, termina viendo en los demás fantasmas. Cuando yo vivía en Venezuela, cerca de nosotros, donde Orlando y yo somos, de Maracay, hay muchas playas cercas. Y yo fui a una playa que tiene nombre Choroní. Suena medio cómico, ¿no? Choroní. Parece que hubiera muchos choros, pero
Es una playa muy bonita, hermanos. Cuando vayan a Venezuela la visitan, ¿ya? Choroní. Y esa playa, para llegar a esa playa hay muchas curvas. Muchas curvas. Y hay una curva antes de llegar. Hay una curva que es antes de llegar. Hay un árbol que es más o menos de esta altura. Más o menos de esta altura. Y está cortado. Ya tiene muchos años y el árbol está cortado. Yo fui con unos amigos de la universidad a esa playa. Estuvimos el día en la playa, cenamos, y cuando regresábamos a donde nos estábamos quedando, eran como las 10 de la noche más o menos. Veníamos caminando y uno de mis amigos me dice: Samuel, mira, hay un hombre ahí, nos quieren robar. Y yo veo, y hermano, y era un hombre, todo doblado y escondido. Y a medida que íbamos caminando, el hombre se iba escondiendo. Y mi corazón... Y yo, pero ¿y por qué debo tener miedo si somos como 5 hombres y es uno solo? Pero solamente ya en tu pensamiento, de ya imaginar que era un hombre que te iba a robar, ya tú te pones nervioso, ¿no? Hermano, y cuando llegamos era un tronco. Era un árbol que tenía años quemado y era solamente el tronco. Hermanos, y de lejos parecía un hombre. Imagínense cómo nuestra mente se imagina cosas que no suceden y nuestra mente hace que sí sucedan. Fantasma. Pasó con los discípulos. ¿Ellos qué vieron? Un fantasma. 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, un fantasma. A lo mejor estaban cansados, más el nerviosismo del mar, vieron un fantasma. Hermanos, ¿los fantasmas existen? Vamos a ver, ¿qué nos dice? La respuesta a esta pregunta depende de lo que se quiere decir exactamente con el término fantasmas. Si el término significa seres espirituales, la respuesta es un sí, sí existen. Si el término significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no. La Biblia deja muy claro que hay seres espirituales, tanto buenos como malos. Pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de seres humanos fallecidos pueden permanecer en la tierra y perseguir a los seres vivos. Si vamos a Hebreos 9:27, sin perder Mateo, Hebreos 9:27 nos dice, Hebreos 9:27, me dice con un fuerte amén cuando lo consiga. Hebreos 9:27, sin perder Mateo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Y después de esto el juicio. Hermanos, si tiene una idea en su cabeza, si usted piensa que su primo, su hermano, su abuelo lo visita, hermano, es su cabeza, hermano. Descanse, duerma, pero duerma en el Señor. Descanse en el Señor. Ore a Dios y pídele a Dios que le quite ese fantasma que nosotros mismos nos hacemos con familiares o personas o cosas que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede quitar esos fantasmas. Muy bien, eso era un plus. Yo pienso que lo que ellos vieron, que era la silueta del Señor, ellos lo vieron como un fantasma. Su mente pensaron que es un fantasma, pero cuando sentimos temor o nos confundimos a Dios con fantasmas. Imaginamos en nuestra cabeza que cualquier cosa buena que nos pueda pasar fue algo sobrenatural. Fue algo que pasó de repente. Hermano, fue el Señor. El Señor es el que nos ayuda. Los apóstoles, los discípulos, cuando vieron al Señor, veían al Señor de día y de noche. Ellos sabían cómo era la silueta del Señor. Ellos sabían cómo el Señor hablaba. Ellos sabían el físico del Señor. Nosotros sabemos cómo era. No sabemos, nosotros no lo pudimos ver, pero sí la Biblia nos habla de que Dios es amor, Dios es un Dios justo, correcto, pero no vemos cómo era Él. Yo puedo saber cómo es mi cuñado Cristian,
Yo puedo saber cómo habla él, cómo canta, su personalidad. Yo puedo saber la personalidad de Orlando, que tengo años conociéndolo, de algunos de ustedes. Pero ellos sabían cómo era el Señor. Pero, ¿qué pasó con los discípulos? El temor les ganó. El temor les ganó. El temor a veces nos gana, el miedo a veces nos gana y hace que nuestras mentes veamos fantasmas. Veamos fantasmas que no han sucedido, vemos fantasmas que no hacen daño a nuestras vidas, pero nuestra mente nos gana. Hermanos, nuestras mentes son débiles. Somos débiles. El único que nos puede ayudar a seguir adelante es el Señor. Es el Señor. Dice acá, los que nos hace dudar de que podemos salir de los problemas. El miedo crea fantasmas frente al futuro. ¿De qué puedo hacer? ¿De qué me va a poder venir? Si yo voy a hacer algún trabajo, ¿cómo me irá? ¿Me va a ir mal? A lo mejor me va bien. ¿Cómo me irá? No sabemos. El miedo crea fantasmas frente al matrimonio. ¿Cómo está mi esposa? ¿Mi esposa estará bien? ¿Está mal? ¿Mi esposa no me escribe? ¿Qué estará haciendo mi esposa? ¿O qué está haciendo mi esposo? No sé nada de mi esposo, no me escribe, no me llama. A lo mejor su esposo es chofer y no puede manejar. A lo mejor su esposo es piloto de avión. Y usted quiere que en ese momento su esposo le responda. Y está aterrizando el avión. Si su esposo le responde, ¿qué pasa con su esposo? El avión se estrella. Entonces, fantasmas que nosotros mismos hacemos en nuestra mente. El miedo crea fantasmas frente a la vocación a lo que Dios nos llama. Hay muchas cosas que hacer aquí en la iglesia. Hay muchas áreas donde podemos servir, pero tenemos el temor de hacerlo. Nuestra mente crea fantasmas. El miedo crea fantasmas frente a la idea de la santidad. Queremos ser santos, queremos hacer las cosas bien para el Señor, pero siempre hay algo que nos aleja del Señor. Siempre hay algo que hace que nuestros corazones se desanimen, se debiliten delante del Señor. El miedo crea fantasmas frente a personas que nos rodean. A veces nosotros estamos seguros con nuestra familia y pasa algo y nos desanimamos. Empezamos a pelear, empezamos a discutir, no vamos más a la iglesia, no seguimos discipulándonos, no seguimos leyendo, no seguimos orando, solamente por un pequeño fantasma, por un pequeño problema. Muchas veces nosotros quitamos la vista del Señor, porque el miedo nos paraliza, porque el miedo paraliza nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras voluntades, nuestras posibilidades, paraliza nuestra relación con Dios. Paraliza nuestra relación con Dios. El miedo, los fantasmas. Los discípulos tenían al frente al Señor. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Un fantasma! Fue lo primero que dijeron. Y el Señor, ¿qué les dijo? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer. Muchas veces esos fantasmas, esas dudas, esos miedos es lo que hace que nosotros dudemos de lo que Dios puede hacer. Dios hace muchas cosas. Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios nos ayuda a salir de nuestros problemas, de las dificultades, de esos fantasmas que nosotros hacemos en nuestras mentes. Dios nos ayuda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos pensando que tenemos miedo. Seguimos pensando que hay fantasmas. Y es lo que nos lleva al punto número 2. El primer punto eran fantasmas. Punto número 2, retamos a Dios. Retamos a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Retamos a Dios. Mateo 14:28 nos dice. Mateo 14:28 nos dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchas veces nosotros retamos a Dios. Retamos a Dios. Yo te voy a bendecir. Ah, sí, bendíceme, ¿ve? Ajá, pero nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. No, Dios va a hacer nuestra voluntad. Dios no va a hacer nuestra voluntad. ¿Qué dice Pedro acá? ¿Qué dice la Biblia? Nos dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas.
Muchas veces queremos retar a Dios a ver si Él puede o no hacer las cosas. Creemos que Él no va a obrar. Creemos que el Señor no nos escucha. Creemos que el Señor no nos cuida, que Él nos sana. El Señor tiene todo perfecto en su tiempo. El Señor, Él lo que hace en su tiempo es perfecto, hermano. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Muchas veces queremos que las cosas se hagan así. Pero el Señor dice, no, espera un poco más. Espera un poco más. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, manda que yo vaya, a ver si tienes poder. Muchas veces nosotros hacemos así. Señor, si tú quieres que yo vaya a la iglesia, hazme despertar temprano. Señor, si tú quieres que yo vaya a la iglesia, dame mi pasaje. Esas no son cosas, hermanos, que el Señor nos va a ayudar. Bueno, esas no son cosas que nosotros debemos pedir al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que debemos venir a la iglesia, debemos hacer todo el día anterior. ¿Para qué? Para el domingo estar temprano acá. Nosotros debemos organizarnos en la semana para el domingo venir y adorar a nuestro Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? De lunes a sábado estamos en el trabajo de primeros, pero el domingo llegamos de últimos. Tenemos más miedo a nuestro trabajo que a Dios. Tenemos más miedo a nuestros jefes que a Dios. Retamos a Dios y a nuestros jefes no. Dejamos que nuestros jefes pongan su pie encima de nosotros. Hermanos, debemos dejar que el Señor sea el que obre en nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, que es no tener duda de Él. Proverbios 15:13, no vayan, yo se los voy a leer. Dice Proverbios 15:13, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor mira a todos. El Señor nos mira a todos, malos y buenos. El Señor mira a todos. Pero el Señor, en su infinito amor, nos dice, ven y mira lo que haré. Ven y mira lo que haré. Pedro caminó por las aguas. El Señor multiplicó los panes y los peces. El Señor sanó al paralítico. El Señor nos sacó de nuestros pecados y nos dio salvación. El Señor hace muchos milagros. Hoy en día el Señor sigue obrando. Tenemos la palabra de Dios que vemos todos los milagros que el Señor hizo. Los discípulos fueron testigos de todos los milagros que el Señor hizo, pero a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no creemos en lo que dice Dios. Muchas veces nosotros juzgamos a lo que dice Dios. No creo que el Señor me vaya a bendecir. No creo que a mí me vaya a ir bien. No creo que este trabajo me lo vayan a dar a mí. No creo que el sueldo me lo vayan a subir. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Por tú dudar de lo que yo voy a hacer, ahora no te voy a subir el sueldo. ¿Sabes qué? Ahora por tú dudar de lo que yo voy a hacer, ahora no te van a ascender. ¿Sabes qué? Ahora por tú dudar de mí, ahora no vas a tener la casa que yo tenía para ti. Retamos al Señor, pero lo retamos diciendo que Él no puede hacer las cosas. Pedro le dice, si eres tú, déjame ir. Y el Señor le dijo, ven. Muchas veces nosotros decimos, Señor, bendíceme, pero no creo que el Señor me vaya a bendecir. Muchas veces nosotros hacemos eso. El Señor nos sacó de ese pecado, el Señor nos sacó del mundo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, ese regalo eterno. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ese regalo eterno lo guardamos. No lo compartimos. No lo compartimos con otras personas. Alguien se tomó el tiempo para poder predicarnos de la palabra. ¿Y por qué nosotros no podemos ser ese alguien que le predique a otra persona? ¿Por qué no podemos ser? No, otra persona lo hará. Señor, déjame ir a ti. Ok, anda y predica. Sí, pero que vaya el hermano Cristian. Sí, pero que vaya el pastor. Sí, pero que vaya el hermano César. Déjenle el trabajo a ellos. Estás pidiendo ir al Señor y ser de bendición, pero no quieres ser de bendición.
Hay otra persona, otro apóstol, que también dudó del Señor. Juan, capítulo 20. Juan, acompáñenme allá, por favor. Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20, versículo 24. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, hermanos, para saber que todos estamos allí. Juan, capítulo 20, 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Imagínense ustedes, hermanos, que le digan que los discípulos estaban esperando que el Señor resucitara, y le digan: el Señor lo vimos, resucitó. ¿Sabes qué? Yo no creo. Te estamos diciendo que lo vimos. No, yo no creo. Si yo no meto mis dedos donde estaban los clavos y mi mano en su costado, no creo. Uno de sus discípulos, hermano, uno de sus discípulos que vio los milagros, que vio todo lo que el Señor hizo, no creo. No creo. ¿Y qué dice más adelante? Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Hermanos, él tuvo que ver para creer. Hermanos, acá tenemos la palabra de Dios completita, hermano. ¿Tú quieres saber si Dios te va a bendecir? Lee la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver si el Señor te va a guiar? Lee la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver si el Señor te puede usar? Lee la palabra de Dios. ¿Tienes problemas? Lee la palabra de Dios. ¿Tienes dificultades? Lee la palabra de Dios. ¿Tienes alguna duda? Lee la palabra de Dios. Hermanos, aquí tenemos la respuesta a todo. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saber la respuesta? Si no la leemos. El Señor hace todo perfecto. El Señor hace todo perfecto, pero nosotros no dejamos que Él obre en nuestras vidas. Lo retamos: Señor, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú hagas esto para mí. Muy bien, yo lo puedo hacer. Pero ¿y tú qué me das? ¿Nosotros qué le damos al Señor? Pedro le dice: Señor, déjame ir. En el versículo 28. Señor, si eres tú, manda a que yo vaya sobre ti. Manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Él le dijo: ven. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pedro iba caminando sobre las aguas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han imaginado poder caminar sobre las aguas. Yo cada vez que voy a la playa, yo cada vez que voy a la piscina, trato de pisar el agua y no hundirme, pero es imposible. Hermano, imagínense poder caminar sobre el agua. Es algo único. Solamente 2 personas lo han hecho: Pedro y el Señor Jesús. Y teniendo al Señor Jesús al frente, por el fuerte viento, él quitó su mirada del Señor y se estaba hundiendo. Solamente por quitar la mirada del Señor. Había una tormenta fuerte,
Pedro quitó la vista del Señor. Muchas veces nosotros estamos bien con Dios, venimos a la iglesia, leemos su palabra, oramos, nos discipulamos, estamos aquí bien activos en la iglesia, pero pasa una tormenta, pasa algún problema y llegan los fantasmas a nuestras vidas, llega el miedo a nuestras vidas. ¿Y qué pasó con el hermano Samuel que ya no viene? No, de repente no vino más. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de nuestro Dios. Quitamos la mirada del Señor. Hermanos, esa sensación de estar en mar adentro es única. Da miedo, pero a la vez tú ves la grandeza de Dios, poder estar en medio del mar o mar adentro, y es algo hermoso ver todo el agua tranquilita, a veces ver los peces. Es algo único. Hermanos, Pedro sabía eso. Pedro sabía nadar. Pedro sabía cómo era la vida dentro del mar. Él era pescador. Pero imagínense la tormenta tan fuerte que había, que le dijo: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, no puedo. Sálvame. ¿Qué le dice? Sálvame. En el versículo 30, Señor, sálvame. Es decir, Pedro ya no podía más. Y el Señor extendió su brazo y le dice: hombre de poca fe, hombre de poca fe. Hermanos, cuando llega la tormenta a tu vida, ¿también quitas la mirada de Dios? Cuando llega la tormenta a tu vida, ¿piensas que no podrás seguir y que eres débil? Cuando llega la tormenta a tu vida, ¿qué haces? Y es lo que nos lleva al punto número 3. El Señor nos anima. El Señor nos anima. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor nos dice: tened ánimo, hermanos, tened ánimo. ¿Tienes miedo? Tened ánimo. ¿Tienes problema? Tened ánimo, yo soy. Yo soy, no temáis. El Señor nos alienta a depender de Él, a confiar en Él. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces usamos ese versículo cuando queremos que Dios nos bendiga, pero ese versículo, clama a mí y yo te responderé, ¿qué es clamar? Señor, ayúdame. Pero no solamente cuando queremos algo, sino cada día. Cada día. Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. 3 veces al día, hermano. Y nosotros oramos 3 veces al día en el almuerzo, en el desayuno y en la cena. A veces nada más en la cena. O a veces en el almuerzo. Hermanos, Daniel clamaba al Señor. Josué 1, del 8 al 9 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. En donde quiera que vayas, no desmayemos. Cuando tengamos problemas, busquemos de Dios, confiemos de Él. Pero Pedro fue el único que dijo: Señor, manda a que yo vaya. Señor, manda a que yo vaya. Hermanos, ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Usted está dispuesto a ir y llevar la palabra de Dios? Pedro fue el único que dijo: Señor, manda a que yo vaya y camine sobre el agua. Algo imposible. Pedro caminó sobre el agua. Hermanos, ¿usted quiere trabajar para el Señor? ¿Usted quiere llevar la palabra de Dios? Pídale al Señor. Pídale al Señor. ¿Usted quiere llevar la palabra de Dios a su vecino, a su vecina, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposo, a su esposa?
A esa persona que usted quiere que él sea salvo y no sabe cómo, pídale a Dios que Él lo ayude. Pídale al Señor. El Señor no nos va a dejar. El Señor nos dice, no temas, ánimo, yo estoy aquí, ánimo, si puedes. No sabes cómo hablarle a tus compañeros de trabajo, ánimo, pídale al Señor. Dile lo que Pedro le dijo, Señor, haz que yo vaya, haz que yo vaya. Muchas veces nosotros, por nuestro pasado, tenemos miedo de predicarles a otras personas. Muchas veces, por nuestras actitudes, tenemos miedo de predicarles a otras personas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Ser como Pedro. Señor, manda que yo vaya. Señor, sé tú hablando. Nosotros muchas veces perdemos la fe. Muchas veces ponemos fantasmas en nuestra mente. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios, de llevar la palabra. Pero el Señor nos manda a ir. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. ¿Lo tienen, hermano? Muy bien, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con sus vistas, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. ¿Tienes miedo? Ora al Señor. ¿Tienes miedo? Busca de su palabra. El Señor dice en Mateo 14:27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vemos que los discípulos, vieron a un fantasma, que no era un fantasma, era Dios, era Jesucristo. Pedro le dijo, Señor, hazme ir a ti, y él le dijo, ven. Y en lo que él estaba caminando sobre las aguas, quitó su vista y se estaba ahogando. El Señor nos dice, no teméis, tened ánimo, ven. Hermanos, yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu relación con Dios, pero el Señor hoy nos dice, ven. El Señor nos dice, ánimo. ¿Te estás ahogando? Ánimo. Yo te voy a ayudar. ¿Tienes problemas? Ánimo. Yo te voy a ayudar a seguir adelante. ¿Tienes miedo? Ánimo. Ven. El Señor no nos rechaza. No nos rechaza, el Señor nos dice, ven. Para terminar, voy a leer Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ánimo. Hay que seguir adelante. No desmayemos. Hay que seguir orando unos por otros. Hay que seguir orando por nuestro pastor. Hay que seguir orando por los encargados de la iglesia. ¿Es un trabajo fácil? No es un trabajo fácil. Tener un trabajo secular y estar a cargo de la iglesia no es fácil. Sigamos orando por ellos. Sigamos orando por nuestro pastor. ¿Cuántas iglesias hoy en día no tienen ni siquiera un pastor? Muchas iglesias tienen años sin un pastor. Y nosotros tenemos a un pastor. Una persona mayor que se ve que está cansada, pero tiene un amor más grande del tamaño de él. Hermanos, oremos por nuestro pastor. Estemos atentos de nuestro pastor. Cuidémoslo. ¿Y tú, hermano?
¿Estás desanimado? ¿Tienes miedo? ¿Tienes fantasma en tu vida? Acércate a Dios. Acércate al Señor. El Señor te dice, ven, ven. El Señor no nos rechaza. ¿Tienes algún problema? Ven. ¿Tienes dificultades? Ven. Arregla las cosas con Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso, Padre. Gracias porque usted es un Dios amoroso que siempre tiene los brazos abiertos, Señor. A pesar de que nosotros somos débiles, a pesar de que nosotros tenemos miedo, fantasmas en nuestras mentes, Señor, usted siempre abre los brazos, Señor, y nos acepta como un Padre amoroso, Padre. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor. Usted conoce sus situaciones, Dios. Yo no sé qué problemas tendrán, qué dificultades tendrán, Señor, pero usted sí sabe, Señor. Yo te pido, Padre, que usted sea el que trabaje en sus vidas, Señor. Que ellos se puedan acercar a ti, Señor. Que ellos puedan quitar esos temores, esos miedos, Padre, que a veces nuestras mismas mentes hacen que nos alejemos de ti, Señor. Nuestra mente a veces hace que seamos débiles y no queramos orar. No queramos buscar de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que así como tú extendiste tu mano y ayudaste a Pedro, Dios, extiende tu mano y ayúdanos, Dios, a salir de este problema que estamos, Señor. Padre, te pido por este inicio de semana, Señor, que podamos comenzar con ánimo, Señor, compartiendo tu palabra, llenando tu palabra, Señor. Muchas veces necesitamos a alguien que nos anime, Señor. Necesitamos escuchar esas palabras, Dios, de ánimo. ¿Y qué más palabras que las que tú nos dices de ven, ven? Gracias, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, usted sea el que los siga cuidando en este inicio de semana, Señor, usted sea el que los ayude a ellos con gran poder, Señor. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.